Señoras y señores, aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Entrevista. Hoy tenemos un invitado de súper lujo. Soy su servidor, Alberto García. Por favor, compartan esta entrevista porque muchos quieren saber, y en lo personal yo quiero saber esa historia de este linebackerzote, por supuesto que hizo época, Javier Treviso. Me da muchísimo gusto saludarte. Eres toda una época, Javier. ¿Cómo estás? Muy bueno, muy buen día. ¿Qué tal, Beto? Buen día. La verdad es que para mí es un placer siempre estar contigo, acompañarte en una buena charla y más estar en Receptor, ¿no? Una de las páginas más importantes del fútbol americano nacional y pues que para mí es un honor y un placer estar contigo. No, hombre, Javier, muchísimas gracias por tus palabras. Y pues, Javier, pues, sin duda alguna, la segunda parte de la década de los ochentas, marcada, o toda la década de los ochentas, marcada por un linebackerzote muy fuerte, muy disciplinado, muy serio, que era Javier Treviso, y por supuesto campeón en 1989. Así eras, Javier, o sea, todo el mundo te veía y eras muy serio, muy abocado al fútbol americano. Así lo sentías y así lo vivías, ¿no? Fíjate que sí, Beto, tuve la fortuna de llegar a ese gran equipo de los Piles Rojas, comandados por el coach Manuel Rodero, y la verdad es que esa era la mística y la filosofía que él inyectaba a los jugadores, ¿no? Eso que mencionas de la disciplina, la decisión, la determinación, todo eso era transmitido por el coach Rodero desde el momento que tú llegabas a formar parte de su equipo y sobre todo de todo el staff de coacheo que estaba con él, pues mantenían la misma mística, ¿no? Eran jugadores que eran coaches que habían sido jugadores y habían formado parte de la formación del coach Rodero y pues prácticamente te inculcaba en esa misma disciplina. Sin dejar a un lado, Beto, todo lo que ocurrió antes de llegar yo a Liga Mayor con los Piles Rojas. Estuve al mando de algunos entrenadores pues que te van inculcando la disciplina y los valores que te da el fútbol americano, pero prácticamente la mayoría de esos valores los reforcé con la ayuda del coach Manuel Rodero. Tú lo conoces, uno de los Sí. mejores coaches y más estrictos que ha habido en México. Oye, Javier, pero dime una cosa, antes de llegar con el coach Rodero, eras clavado, eras clavo, eras jugador de esos que casi no platican y que actúan, ¿no? Sí, Beto, fíjate que esa es parte de mi personalidad, es parte de mi forma de ser. Soy una persona muy reservada, muy seria, muy enfocada, muy disciplinada en lo que hago, no solo en el fútbol, pero en todo lo que hago. Pero la verdad es que gracias al fútbol americano desarrollé todavía un poco más todas esas disciplinas, todos esos valores. Y pues, y gracias al fútbol soy la persona que soy y gracias al fútbol y obviamente a los valores que te inculcan en casa, Sí. ¿no? La verdad es que mis papás siempre estuvieron muy enfocados en la educación, en la disciplina de todos nosotros, de mi persona y de mis hermanos. Y pues todo eso hace sinergia, Beto, y al final del día, pues la factura se cobra y formas y eres parte de la sociedad como una persona de bien. Y lo que trato ahora es inculcar eso a mis jugadores, ¿no? Regresar un poquito de lo que a mí me dieron tantas generaciones y tantos años de jugar fútbol, estar atrás de grandes entrenadores como el coach Rodero, como el coach Frank, como el coach Diego, como el coach Borboya. Mucha escuela he tenido a lo largo de mi carrera y trato de aprender un poquito de cada de uno de ellos, ¿no? Pero el que sí me marcó de plano, como lo que tú mencionas, porque encajé perfectamente en ese tipo de disciplina por mi personalidad, fue con el Cruz Rodero. Sí, exactamente, pero a ver, pero platícanos mucho, Javier, porque mira que tenemos una larga amistad, pero muchos detalles, personales, pues no los conozco, Javier, y entonces a ver si nos da chance. ¿Dónde naciste, Javier Treviso? ¿Dónde nació? Yo nací en la ciudad de Chihuahua, Beto, en Chihuahua, Ah, ya. Chihuahua. Toda familia es de aquí por parte de mi papá y de mi mamá. Todos son de aquí de Chihuahua. Pero por cuestiones de laborales por parte de mis papás, pues tuvimos que irnos a radicar a la Ciudad de México. Y Ok. fue ahí donde yo empiezo al fútbol americano. Cuando yo era chico sí tenía el gusto por el juego, pero prácticamente yo lo empecé a jugar, lo empecé a practicar de una manera muy apasionada cuando yo llego a la Ciudad de México. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tenías? Yo estaba en tercero de primaria, Beto, debo Ah, haber ya. tenido
Sí, estaba unos 9, pequeña 10 edad. años, Es 9, correcto, 10 años. correcto. Oye, pero y en aquel entonces, ¿tú recuerdas fútbol americano en Chihuahua? Fíjate que no había, Beto. Prácticamente estaba muy limitado el fútbol americano en Chihuahua. Sí se veía en la televisión, pero donde tú pudieras ir a practicar de una manera formal, de una manera organizada, como lo había en la Ciudad de México, pues prácticamente no Ah, existía. ya, exacto. Ujú. Oye, y es que realmente, ¿qué deporte había fuerte en Chihuahua cuando tenías tú 9, 10 años? Aquí siempre, Beto, ha pesado muchísimo el básquetbol, Ah, de toda la ya, vida, el ya, béisbol y ahora el fútbol americano. Son los sí. tres deportes fuertes aquí en el Ok. estado. Sí, Y pero digamos que en esa época el fútbol americano no estaba tan organizado de manera formal, ¿verdad? no, definitivamente no, Beto. No Entonces, había una manera de practicarlo de una manera formal, no había. entonces llegas en tercero de primaria a la Ciudad de México. ¿Cómo te impacta la Ciudad de México? Con todo Eh, respeto, pues muy distinto. Chihuahua es muy tranquilo, ¿no? Un clima Totalmente. muy diferente, avenidas grandes, pues mucha tranquilidad, silencio. ¿Cómo te impactó la llegada en la Ciudad de México? Fue complicado, Beto, el adaptarte a una ciudad de esa magnitud, porque pues Chihuahua prácticamente en esas épocas pues era una ciudad muy pequeña, muy tranquila, como tú bien dices, el clima muy extremoso, cuando es invierno es friazo y cuando es verano es un calorón, ¿no? Tremendo. Llegar a la Ciudad de México en donde el clima pues es totalmente distinto, en donde las personas son muy diferentes, de hecho, el primer apodo que yo tuve en el fútbol americano, bueno, mis hermanos y yo en el primer equipo que llegamos eran los Chihuahua, porque la verdad es que el tono de como hablamos acá, pues es diferente a como Sí, hablan ahí en el sur, ¿no? Entonces prácticamente sí, éramos Chihuahua ahí donde empezamos a jugar por el tono de hablar, ¿no? Y desde ahí órale. todo, hay que adaptarse a muchas cosas, pero lo que sí aprendimos mucho en la Ciudad de México, Beto, es la pasión que existe por el fútbol americano, desde Ah, las ya. categorías infantiles hasta la categoría que hay ahorita máster y veteranos y cualquier nivel que se juegue en México, hay una pasión impresionante. Es como una religión, el ir a entrenar es lo más importante, cosa que en otros lados, por ejemplo, como aquí, pues todavía batallamos para que la gente tome en serio el papel de jugar fútbol americano. Exacto. ¿Por qué rumbo llegaron, Javier, a la Ciudad de México? En la colonia Nápoles, Beto, vivía En yo a unas Anápolis. del World Trade Center, en aquel entonces era el Hotel de México. Ah, ya. Vivíamos por ese rumbo de ahí de la colonia Nápoles. ¿Y cómo fue que te impulsaron a ti? ¿Cuántos hermanos jugaron americano y los llevaron a jugar o cómo fue? ¿Y quién los impulsó? Fíjate que por medio de mi hermano el mayor, Ernesto, que es coach conmigo aquí en la línea ofensiva, él fue el primero que conoció a unos compañeros de la escuela y que Ah, nos ya. llevaron a entrenar a un equipo que en aquel entonces se llamaba Jets del CAM, del Comité Atlético Mexicano, algo así. Y fíjate que nos quedaba muy cerca el entrenamiento y era impactante, Beto, porque las prácticas eran en el estadio donde jugaba el Atlante, que era la ciudad de los deportes. Y Mm. ahí entrenaba el equipo, entonces pues para nosotros llegar a entrenar a un estadio de esa magnitud, te imaginas yo de provincia, y entrenar en un estadio como ese, pues la verdad es que me impactó. Fíjate que uno de mis primeros coaches, Beto, está ahorita en ONEFA y es el comisionado de arbitraje. Él fue mi primer coach en toda mi vida y la verdad es que él conmigo y con mi hermano Ricardo hizo un gran trabajo porque Ricardo y yo nos llevamos un año de diferencia, pero yo por problemas de peso tenía que jugar una categoría arriba, entonces pocas veces jugamos juntos. Pero en esa ocasión, que fue nuestra primera temporada en los Jets, nos coachó el comisionado de arbitraje actual de ONEFA. La verdad es que yo siempre que lo veo le agradezco muchísimo el gran trabajo que hizo de inculcarnos la pasión y el amor por el fútbol, porque de esa primera temporada mis hermanos y yo ya no dejamos de jugar pues hasta que se nos acabó el corrido, ¿ah? Pero sí, siempre he estado muy agradecido con él. ¿Cómo se llama? Híjole, es el coach Juan. Juan, ay, se me fue el apellido, pero ahorita te lo digo, Órale, ahorita me el acuerdo y te coach digo Juan. el coach Juan, Fíjate. sí. Y entonces, ¿y entrenaban ahí? ¿Y en qué liga jugaban esos Jets? Yo no los Era recuerdo, la fíjate. Tarzán Saldaña, Beto. Era la Liga Tarzán Órale. Saldaña. Sí, 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 sí. Después desaparece ese equipo, Beto, y sí. unos vecinos de ahí de la colonia Nápoles jugaban en los Titanes. No Ah, sé si ok. recuerdas de los Titanes que Sí, estaban ahí claro. en la colonia Roma. Sí. Y pues bueno, de ahí de los Jets, de que desaparece el equipo, nos vamos a jugar a los Titanes por invitación de algunos vecinos por ahí. Y de ahí, pues ya,
no parábamos de jugar, ahí nos aventamos las categorías infantiles en el Club Titanes de ahí de la Roma, que desgraciadamente desaparece también justo cuando ya estábamos mirando nuestras infantiles. Y pues bueno, ahí conozco, ahí uno de mis primeros coaches después de coach Juan, ahí en Jets, conozco al coach Sandoval, al coach Chupe Sandoval. ¿A Él fue mi poco? coach de niño, Beto, de ¿A mío y de mi hermano poco? Ricardo. Sí, la verdad es que fuimos bendecidos porque fuimos cayendo Sí. con grandes personas, con grandes personalidades del fútbol ¿En los americano. Titanes? ¿En los Titanes? Ujú, en los Titanes, Ah, el coach Sandoval mira. fue uno de mis primeros coaches. Pues cuando está Órale. chiquito, cuando yo llego chiquito de 8 años con el coach Juan, pues bueno, él te empieza a formar, pero ya cuando empiezas a aprender realmente los fundamentos, la posición y todo, pues yo llego, y mi hermano Ricardo y yo llegamos a manos del coach Sandoval, y la verdad es que él hace un gran trabajo con nosotros porque nos inculca muy bien todos los valores del fútbol y Órale. nos sigue apasionando todavía más el seguir jugando, ¿no? Pero ellos fueron mis primeros coaches. Oye, dime una cosa, ¿quiénes jugaban ahí en la Tarzán Saldaña? ¿Contra qué equipos se enfrentaban esos Jets Fíjate del que CAM? había unos equipos en ese entonces como algunos clubes, fíjate que ya ninguno de esos existe. De hecho, la liga jugaba ahí en los campos de CU, en los campos que eran de Ya, Guerreros, en los sí, campos de Águilas Reales. sí. Ahí eran los juegos de esa liga, Sí, fíjate. creo que incluso los equipos de universidad, cuando empezaron, ahí estaban en la Tarzán Ujú, Saldaña, sí. es Porque en correcto, aquel Beto. entonces estaba la FIMAC, que era una liga muy grandotota. Ujú, Pop Warner estaba ahí ya en sus últimos años. Todavía no nacía FADEMAC, pero estamos no, hablando todavía no. que de la segunda mitad de los setentas, ¿no, Javier? Sí, 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 ya 77, Sí. 79, más o menos, ahí Ah, andábamos entonces ahí jugaste todas tus infantiles, Javier. Sí, Beto, tuve la fortuna de jugar todas las infantiles, pero desgraciadamente, pues nunca con mi categoría. Siempre jugaba una Ah, ya. o Estabas dos. gordito, estabas Sí, gordito. estaba muy ¿Y pesado y jugabas no de daba el qué? peso. Jugaba de fullback y de linebacker. Ah, entonces ya Sí, jugabas de sí, sí. linebacker, a pesar de estar Sí, sí, sí. pesadito, ya de fullback y linebacker, te Siempre gustaban fue mi, los golpes. sí, siempre fue mi posición, Beto. Y fíjate que siempre, a pesar de que íbamos aprendiendo a jugar y que nunca habíamos jugado, nos gustaban mucho los golpes, sobre todo a Ricardo y a mí, nos gustaban mucho los golpes. De hecho, nos ponían a él y a mí a golpear porque pues, nos dejábamos ir con todo, ¿ah? Ya ves que antes pues no había restricciones de nada, o sea, era meter Era de metazos, pijo, era de era de pijo, pijo. exacto, tú sí sabes, era de pijo y a como te tocara. Después en los Titanes, pues jugamos en la Pop Warner, como tú bien dices, ya en la decadencia de Pop Warner, en Ajá. donde pues prácticamente pues yo tenía que jugar una o dos categorías arriba porque batallaba mucho para el peso. Estabas ¿Te acuerdas altote que ya, estabas altote. sí, 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 ya era un niño grandezón, sí. grueso, pesadón, entonces por eso tenía que jugar categorías arriba. Era batallar, mi mamá pues me ayudaba mucho porque ya ves que antes te llevaban al sauna porque te pesaban cada semana y luego era el día del pesaje y había que andar escupiendo y te Pues sí, tenían con con tu una chicle bolsa, y con tu chicle escupir. escupiendo y tu bolsa amarrada con una bolsa de plástico en la panza y era un Sí, show y al sauna y todo para poder dar el peso y luego ya te subías a la báscula, no la levantabas y rápido a comer algo y a hidratarte porque sí, si sí. era un batallador. La verdad es que sufrí y empecé a pagar el precio de lo que es jugar fútbol americano, el sacrificio, la dedicación, todo lo que te inculca el fútbol, pues prácticamente desde niño lo empecé a probar y pues yo hacía todo el sacrificio con tal de poder jugar. Ah, qué Sí, bueno. sí tuve uno o dos juegos en donde me tenía que quedar en la banca porque de plano no daba el peso ese No día dabas el peso. y no, era un lloradero, Beto, olvídate, pues, Sí. para mí el no jugar un partido, pues para mí era fatal, ¿no? No, pues es que Pero para los jugadores de fútbol americano, el fútbol americano lo es todo, hombre, lo es todo en esos momentos y lo adopta uno como un modo de vida. Y entonces imagínate que no te dejen jugar, no, pues sí es hasta olvídate, tragedia para un chamaco. sufres, Beto. Entonces, desde ahí, pues yo ya voy recorriendo mis categorías y soy chico de edad y voy jugando ya con chavos más grandes. Por ejemplo, pues mi última infantil ya no la puedo jugar por peso y prácticamente por influencia del coach Sandoval y de mi hermano el mayor, me invitan a jugar a los Jaguares a una juvenil, pero pues prácticamente yo estaba
en secundaria y todos los que jugaban ahí pues ya estaban en la vocacional, ¿no? Ya me llevaban 2 o 3 años de edad. Ok. Y jugué ahí en los Jaguares de la vocacional 4. Ahí Ahí en jugué, Avenida ahí Constituyentes, frente a Constituyentes. Chapultepec. Órale, era una juvenil Era una juvenil. que estaba, era referencia a la Boca 4. Los Jaguares Era eran el referencia. equipo, era un gran equipo, Beto, en esas épocas en cuestión de la categoría. Era una Ok. referencia y era el principal semillero de las Águilas Blancas, ¿eh? Ah, De ya. hecho, ¿Más que yo la de niño, Boca 3 o qué? O eran sí, las más, dos, ¿no? eran Pero las de dos, Boca 4 salían pero de Boca muchos, 4 ¿verdad? salían mucho más jugadores, sí. Ah, Sí, 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 sí. mira. Y de allí empieza la influencia eh, para inclinarme por el Politécnico. Ah, Aunque yo ok. de niño, Beto, te platicaba que yo jugaba en esa liga Tercer Saldaña y los juegos eran en CU, pues yo veía a los Supercóndores, ¿no? Yo veía a las Águilas Reales, yo veía a los Guerreros o los equipos que tenían y pues prácticamente ellos entrenaban como un equipo colegial y verlos entrenar y verlos jugar pues era una ilusión y te jalaba, ¿no? Pero las influencias que yo tuve por medio de los coaches, pues me fueron inclinando un poquito más sobre el Politécnico. Entonces juego una juvenil, cuando yo ya no puedo jugar infantil por el peso, me voy a jugar una juvenil donde juego con grandes jugadores, pero que prácticamente pues sí me llevaban algo de edad, pero la verdad es que me iba muy bien, muy, muy bien como jugador. Órale. Y era una emoción, Beto, porque a veces en el juego nos decían los coaches, oigan, pues este fin de semana va a venir el coach Licea a ver a algunos muchachos, a ver quién son aptos, pues olvídate, ¿no? El día del juego, pues era una locura, ¿no? Iba a ir el coach Licea, el head coach de las Águilas Blancas, pues olvídate, era un sueño, ¿no? Qué Para cualquier chavito padre. llegar a Liga Mayor Claro. y que te vea el coach de Liga Mayor y pues tú sabes que Quiénes eran las Águilas Blancas de Liga Mayor en ese primer año tuyo de juvenil? ¿Ya estaba Carlos Cupido? ya estaba Carlos O Cupido, sea, era estaba, esa camada de sí, 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 Cupido, sí, de sí, sí, Strebel, estaba el coach Casas, estaba el coach Casas. Strebel, Sí, estaba el coach Oval, estaba pues grande Cuellar, me acuerdo de sí. muchos de ellos porque yo desde chiquito íbamos a los juegos Beto ahí a la Ciudad de los Deportes, Ah, como ya. nos quedaba cerca de la casa y Ah, ya ves que ahí ya. jugaban pues los Sí, juegos un de Liga Cóndores Mayor en la Águilas tarde, Blancas, sí, un Águilas olvídate, pues Blancas era, Águilas Reales, sí, sí, estaba no, no, bueno. eran juegazos, Sí, juegazos, es cierto. tiros, Águilas Reales, Águilas Entonces Blancas, ya así. les avisaban, ahí viene el Licea, así llegaba el coach, híjole, pues Así entonces iba, todos a hablaba con los, y lucirse. no, hombre, olvídate, Beto, todo mundo quería que el coach te viera o que te Claro. conociera, ¿no? Y pues bueno, esa era parte de esa motivación cada fin de semana de que el coach Licea o que el staff de Águilas Blancas fuera a ver los juegos, pues olvídate, ¿no? Poco a poco creo que eso se fue perdiendo, Beto, después, Sí. porque en esos equipos, pues prácticamente les llegaban 150, 200 chavos cada primavera a probarse entonces, pues prácticamente ir a buscar chavos, pues ya no les era tan atractivo y ya no lo hacían tan regular como lo hacen ahora, ¿no? Tú ahora Sí. en Liga, en las juveniles, en FADEMAC, en cualquier juvenil, ves a staff de Liga Mayor de todos los equipos, de equipos de escuelas privadas y escuelas públicas, que están al pendiente de los chavos, pues para poder invitarlos. Pero antes, esos equipos como los Cóndores, como las Águilas Reales, como las Águilas Blancas, que eran los equipos que pesaban, pues prácticamente les llegaban chavos, Sí. cientos de chavos a probarse y se quedaban pocos, Sí. pero dejaban de poner la atención a esos equipos que en donde había pues mucho talento por ahí perdido, ¿no? Mucho Sí, sí, es talento cierto. que no le daban la atención y por ahí se perdían y ya no y eran muy buenos en esas categorías y ya no los volvías a ver después. Sí, Se sí, es iban cierto. perdiendo. Ujú. Y entonces, y a pesar de que estabas chavillo, estabas fuerte. Y entonces eso te llevó a que tu carácter era así, y sigue siendo así muy disciplinado, pero tú dijiste, ay, tengo que echarle el 200% porque están bien grandotes. Entonces te aplicabas mucho más, Javier. Es correcto, Beto. Fíjate que eso me ayudó mucho el relacionarme con chavos más grandes, con chavos más maduros, físicamente más dotados, porque pues tú sabes que a esa edad de los 14, 13 años, pues todavía no estás al 100% desarrollado. Cuando te enfrentas a chavos de 16, de 17 años, pues ya prácticamente tienen ya un desarrollo muscular diferente. Entonces sí había que aplicarse más. Y yo tenía la fortuna que mi hermano el mayor, Ernesto, pues ya me lleva algunos años porque entre él y yo hay otro hermano que ya falleció, pero él pues le daba las pesas, como él ya estaba en Liga Mayor, pues él le daba las pesas y pues yo ahí me le pegaba y yo quería estar, Beto, donde él estuviera. Ya. Después de que yo jugué en la Vocacional 4, que mi No, hermano el espérame, grande también espérame. jugó ahí. Ernesto, ¿dónde jugaba en Liga Mayor? Ernesto jugó en Liga Mayor, jugó en los Búhos, Ah, en los Búhos. pero antes de irse a los Búhos, él jugó intermedia en la Vocacional 4.
Ah, estuvo en la 4 y de ahí subió a los Búhos. Ok. Se fue a Águilas Blancas, Beto, primero, y Ajá. jugó ¿te acuerdas que había la mayor de primavera? Ajá, sí. Y jugó ahí, quedó campeón ahí. Se me hace que debió haber jugado contra ti, contra los vietnamitas en Ah, aquellas ya. épocas, y quedaron campeones, y esa camada se quedó en las blancas. Entonces, la intención de Ernesto era jugar en las Islas Blancas. Ajá. Pero tiene algunos amigos y lo invitan a jugar a los Búhos en Liga Mayor y se va para los Búhos. Ya ves que lo separa Ok. una calle, hay unas calles, está atrás Ok. del campo de los Búhos. Sí. Lo invitan a los Búhos y él prefiere quedarse ahí en los Búhos. Ok, mira. Entonces yo juego la vocacional 4 y en la siguiente temporada, como él ya se fue a los Búhos, pues él nos llevaba y él Por nos eso te traía. fuiste a los Por eso me Búhos, fui a porque los yo Búhos. conocí a Javier Treviso en el 86, ¿Mm? en los Búhos, en intermedia, y era el referente. Entonces, ya no, los Búhos son medio malos, pero traen un lambaquerzote tremendo. A ver, entonces jugaste juvenil y te vas a juvenil a los Búhos. Exactamente, Beto, Ok. pero ya no me quieren en juvenil y me dicen que me suba a intermedia y Ah, juego intermedia. juegas. ¿Qué Yo año, todavía, Javier? ¿Qué año fue tu primera intermedia? esa debió haber sido en 1985, Beto. 85. Ujú, Ay, en estabas bien 85. chavo. ¿Qué edad Sí, tenías? no, tendría 15 años, Beto. Yo Ah, iba cumpliendo 15 años, yo caray. cumplo en abril años y Ajá. pues es cuando se juegan esas categorías, yo iba a Sí, cumplir 15. ok. Entonces yo todavía debía haber jugado otra juvenil, pero me dice, no, tú ya estás grande, traes nivel para intermedia y me suben a Ay, ya intermedia. que hay que decirle a la gente, Javier, que en intermedia ya había chavos hasta de 20, 21. Ya Esas bien épocas sí, rucos, Beto. ya los veía uno ya muy rucos. Sí, es correcto. O sea, para un chavito de 15, 16, ya ver a uno de 20, no, pues ya es un adulto, man, y uno pues apenas es un peque, ¿sí? Es correcto, Beto. Entonces juego esa intermedia en los Búhos Órale. y todavía me jugó, tú debiste de conocer ese equipo, un equipo que se llama las Ranas de la UAM, de la Sí, claro que UAM sí, las ranas México, salvajes. Ajá. que en esa época traían muy buen equipo, estaba el coach Víctor Castañeda y el Sí, coach Chirinos, sí. y yo estaba en los Búhos, y ese equipo era el equipo a vencer, ese de las Ranas. Ah, ok. Entonces nos echamos ahí buenos tiros, conocí yo ahí a ese equipo, supe del coach Víctor, supe del coach Chirinos, porque oía, no, esos coaches que son de Liga Mayor y están en ese equipo, y por eso el equipo está bien. Y termino esa temporada de los Búhos, Beto, y es cuando se da la separación de los equipos del Politécnico, no sé si tú lo recuerdas. No, no me acuerdo cómo fue eso, cómo fue. Desaparecen los Búhos, la Ola Verde, los Lobos Plateados, Ah, y se ya, sí. vuelven 3 equipos solamente. Se vuelve el Politécnico Guinda, que son las Águilas Blancas que absorben a los Búhos. Sí, Aparece el Guinda y Blanco, que son los Pieles Rojas, y sí, es absorben cierto. por ahí a otros equipos. Desaparecen los Cheyennes y aparece el Politécnico Blanco. El poli blanco, sí es cierto. Exactamente. Ok. Entonces se hacen Que 3 equipos. el poli blanco se jala a los lobos de la ESIA, a los Cheyennes y a la ola verde de Upixa, básicamente, esos Correcto, tres, sí, sí es cierto. correcto. Los Pieles Rojas, pues ahí como que mucha gente no se iba porque le tenían miedo al corrodero. Exacto, exacto. Entonces, algunos jugadores de Búhos los invitan a conocer el casillero, el locker de los Piles Rojas, y tú sabes que en esa época y hasta ahorita ese vestidor está avanzado a la época, el corredor había Sí. hecho algo impresionante en ese terreno. Entonces, entre esos jugadores que invitan de Búhos a conocer a las instalaciones de Piles Rojas, estaba mi hermano Ernesto, el más grande. Ah, ok. Entonces, pues ahí vamos ahora con él allá a los Piles Rojas. Y te voy a Ah, platicar ya. esa historia, Entonces, cómo ¿jugaste un yo, año nada más en intermedia? ¿O sí, qué? correcto, sí, ¿Un año intermedia? y una en los Pieles Rojas a los 16. Cara, entonces fue 85 cuando estabas en Búhos. Ujú, ¿Estaba contigo correcto. Carlos Méndez, el elefante? No, él estaba en ¿Búhos? Cheyennes, él estaba en Ah, él estaba Cheyennes, en Cheyennes. fue en esa misma época que yo, Fue en pero él esa jugaba en los época. Cheyennes, porque Sí. cuando yo llego a los Piles Rojas, llega el elefante a Piles Rojas y él iba a jugar ahí, de hecho Ok. pero él quería ser defensivo y el Corrodero lo ponía de liniero ofensivo y él no quería. Ve nada Cuando se más, enoja wow. y se va a las blancas. Ah, Pero sí él es llegó primero cierto, sí, sí porque él venía de recuerdo esa Cheyennes, ¿sí? historia. Entonces lo llevan a conocer el casillero, que estaba bien No, bonito, no, no, Javier. No, olvídate, no, Beto, no, fuera de estaba época. de Son, lujo, fuera de son época. cuatro campos completos de fútbol americano. Sí, 2 en forma normal, como debe ser de norte a sur, y 2 en las cabeceras, en donde pues era un campo tremendo, ¿no? sí, Y sí es entrar cierto. ahí, pues era una fortaleza, Beto. Y ahorita te voy a platicar unas anécdotas que tengo de ahí muy buenas, porque pues no entraba nadie más que los jugadores. Eh,
Entonces mi hermano le llama la atención, está muy bonito el locker room y los tratos que les dan, y él decide mejor irse en lugar de los Blancas y se va a Pilas Rojas. Y pues Ah, ahí vamos mira, toda la manada, ¿no? Atrás de él, pues él era el que nos llevaba y nos traía a entrenar, pues ahí claro, vamos ahora todos a los Pilas Rojas. claro. Entonces, él entra a Pilas Rojas en esa primavera, Beto. Yo tenía 16 años, fue en 1986. Y de ahí, Beto, pues yo tenía que ver el entrenamiento desde afuera junto con otros dos amigos. Uno de ellos, un gran receptor de los Piles Rojas, que sí lo llegaste a conocer y sabes muy bien quién es el Choco Díaz, Alex el Choco Díaz, el Ah, 89. ya. Sí, sí, Él sí. jugaba conmigo en búhos y jugábamos juntos en la Boca 4. Y Ah, nos ok. fuimos juntos a Piles Rojas, de chismosos, ¿verdad? Porque nosotros no nos tocaba todavía jugar ahí. Entonces nos poníamos atrás de la reja, Beto, y pues no se veía nada. Y en una de esas, el corredor ve que hay gente viendo atrás de la reja lejos y se enoja y manda a 3 jugadores y a unos aguadores a ver quién era, ¿no? Pues éramos nosotros. Entonces ya se regresa, no, son hermanos de un jugador, pues está aquí, pues están viendo el entrenamiento. Ah, no, 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 aquí no se viene a ver el entrenamiento. Si quieren ver lo que vengan y que ayuden aquí como aguadores con el agua. Pues yo empecé en Piedras Rojas, Beto, en Ah, ese año como mira, aguador. igual que los Chagari, hombre. No sé si ya viste la entrevista aquí en Receptor, Y entrevista cómo con los no, Chagaris. cómo no, cómo no, Pues cómo no. todos eran chalancillos del agua, del agua, del agua, y desde Yo ahí así empecé, empezaban. Beto. Yo ponía el Órale. balón a la hora del esqueleto, a la hora del scrimmage, yo acomodaba el balón donde me decían, yo daba agua, yo llevaba para darle agua a los jugadores, pues yo los veía a ellos como unos profesionales, ¿no? Para mí, pues verlos entrenar y la disciplina que tenía el coach era increíble, ver cómo les pegaba con la tabla, cómo los castigaba, cómo les gritaba, para mí era impresionante. Y yo estar ahí adentro, Beto, pues olvídate, ¿no? En una de esas, Beto, no sé si el coach Rodero alguien le dijo, pues que yo jugaba también y todo. Me dice el coach, a ver, chavo, ven para acá. ¿Te gusta aquí? ¿Ya que te gustaría jugar aquí? Sí, pues cómo no. Bueno, vamos a ver si sirves. Ve a que te den un equipo y quiero verte. Estaba Liga Mayor, Beto, y a mí me ponen a entrenar en el equipo Scout. Pues olvídate, ¿no? Yo fascinado, fascinado. Y pues ahí yo empecé, ahí el coach Rodero me empezó a ver como jugador ahora y le llama la atención, pero pues yo tenía 16 años, iba a cumplir 16 y me equipaban todos los días, Beto, y fui el capitán del equipo scout de los Piles Rojas, entrené toda la temporada, y ese año los Piles Rojas quedan en primer lugar entre los equipos del Poli y son la base de la selección politécnica. Pues yo fui scout en la selección politécnica, Beto, ese No año me sin ser digas, jugador ¿qué año fuiste, Javier? en el 86. ochenta y En el 86 seis. había jugadores pues de talla increíble, pues estaba Alejandro Morales de coreback, estaba Daniel Orozco, el super fullback que tenían ahí, estaba Rafael Duque en la línea, no, olvídate, había puros monstruos ahí en esa época en los Piles Rojas, Beto, y yo era el domi, ¿no? Y a veces, te lo juro, Beto, a veces en los jugadores de la ofensiva, porque yo entrenaba contra el primer equipo ofensivo, y el corredor estaba ahí, y con el corredor no hay con que suavecito, tocado, no se taclee, no se peguen, ahí era matarte. Y había veces que los chavos de la ofensiva me decían, gordo, ya no le des, güey, porque nomás nos está regañando el corredor por tu culpa, güey. Ya estuvo, Pues güey. sí. Y yo tenía 16 años, Beto. Entonces, pues el corredor vio que yo tenía hambre, ¿no? De jugar. Y la verdad es que el corredor tiene ojo clínico. Era una persona increíble en el fútbol americano, súper apasionada. Pero yo quería ser a la defensiva, Beto. De hecho, yo escojo el número 56 por Lawrence Taylor. Yo quería ser outside linebacker. Entonces, mi idea era jugar de eso. Bueno, ya termino yo, termino de platicar en 1986 y termino de jugar esa temporada en Liga Mayor sin ser parte del roster, pero yo estaba con el equipo, me dieron shorts, me dieron playera del equipo, o sea, yo viajaba en el camión del Eras del equipo practice squad de los Pieles Rojas, fíjate. prácticamente, Beto. Fui practice Sí. squad todo el año hasta de la selección politécnica, entonces, pues para mí era un súper orgullo, ¿no? Yo no, de no ser nadie ahí, hacer ahora que todos me reconocían el trabajo que yo hacía para ayudar al equipo, pues olvídate, ¿no? Pues era el consentido. Entonces llega 1987 en donde ya, pues ya subo a Liga Mayor a mi primer año y pues prácticamente pues soy titular, ¿no? Y soy capitán y me va muy bien ese año, soy novato defensivo del año, soy el líder tacleador de la liga, soy nombrado selección ideal, soy nombrado selección nacional,
pues la verdad es que me va bastante bien, pero todo eso fue gracias al trabajo que hizo el coach Rodero y el staff, ¿no? Que me mantenían ahí y que veían algo en mí que yo podía hacer algo ahí en el equipo. De hecho, ahí en ese 1987, si no me equivoco, juego contra ti en alguna ocasión, ahí en el Sí, estadio de prácticas, que fue mi ahí en el primer juego. Sí, 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 sí. sí, ya oficialmente fue uno de mis primeros juegos ahí. Y pues de ahí en adelante, Beto, pues la verdad es que súper agradecido, aunque a veces yo decía, híjole, qué martirio, porque ahí no había con que, pues es primer equipo o es segundo equipo, ahí te trataba el Rodero con la tabla en la mano, fueras quien fueras, ¿eh? A mí me tocó una vez un par de tablazos por pegarle al Sonrisas Martínez en una práctica donde pues estábamos practicando sin golpes, pues de las pocas ocasiones, y pues yo era de esos loquitos, Beto, como tú dices, esos intensos que te decían es leve y no, para mí no hay leve, yo es duro. Y a la línea ofensiva me decía, gordo, pacto, ya estuvo, ya bájale. No, 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 la verdad para mí ir a entrenar y esas 2 horas eran parte de mi vida, lo que yo la disfrutaba, Beto. La verdad es que disfruté todos mis años de Liga Mayor y los que no fueron de Liga Mayor como ese 86, la verdad es que recuerdo muchas estrellas ese año en el 86, pues conocí muchas estrellas del Politécnico, de Águilas Blancas, del Poli Blanco, que yo las veía como ídolos y que ahora ya estaba con ellos en el locker, ¿no? En el locker room y que yo estaba entrenando junto con ellos. Para mí, olvídate, ¿no? Fue una motivación tremenda. Jugar contra ese tipo de jugadores para mí fue impresionante, porque yo los veía en la tele, yo los veía en el estadio y ese momento yo estaba entrenando junto con ellos. Entonces fue algo que me impactó como jugador para bien, mucho, mucho, mucho. Y como tú dices, ¿no? Cuando te enfrentas a ese tipo de gentes, pues mentalmente te exiges más, te forzas más. Y ese yo creo que fue un gran éxito que tuve y que me ayudara para hacer lo que pude hacer en mi elegibilidad como jugador de Liga Mayor. Javier, entonces, eh, de acuerdo a lo que tú me dices y nos han contado algunos exjugadores de los Pieles Rojas del coach Manuel Rodero, pues se echaba poco relajo en el casillero, ¿no? Pues están unos chavos, son muy cábulas los jugadores de americano, pero ahí, digamos que había poco relajo, ¿no? Muy poco, Beto. La verdad es que nadie se atrevía a desafiar el temperamento del coach. Muy pocos se atrevían a bromear por ahí porque te podía costar caro. No sabías a qué grado, ¿verdad? Pero te podía costar caro hacer alguna broma o hacer algún chisterete por ahí. Y tú sabes que el fútbol americano, pues eso es Sí. lo que vive, ¿no? Lo que hace No, vivir. además, eso es un desfogue, ¿eh? Porque es tanta la presión de los golpes y de eso que por eso los jugadores de americanos son así muy extrovertidos y son muy cábulas y son muy cotorreadores, porque la presión es muy fuerte allá adentro. Es tremenda, Beto, es muy, muy, muy fuerte. Y tener un coach con el temperamento, con la disciplina, con la energía, con el carácter del coach, era complicado. La disciplina en los Rojas, tú la veías, Beto, desde el día del partido en la banca, todos sentados con el casco puesto, nadie se podía parar y nadie se atrevía a parar. No sabías qué te iban a decir, pero no lo hacías. O sea, la verdad es que la disciplina y la formación era excelente. En el momento tú no lo veías como tal, en el momento tú decías, híjole, no, está loco, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué aguanto esos tablazos? Pero después te das cuenta que funciona, ¿no? Y que es parte de tu formación y que es parte de la disciplina que tienes que tener para enfrentar la vida. Yo veo ahora, Beto, y llevo casi 28 años coachando y veo muchachos y me atrevo a decirte, Beto, que muy pocos en estas generaciones aguantarían un día o 3 días al mando del coach Rodero, ¿eh? La mayoría se iría. No Muchos, me digas. muchos se irían del equipo y estarían buscando otro lado donde los Sí, consintieran, sí, donde fíjate. están muy mal acostumbrados ya. Con tantito que pones mano dura, pues ya hay problemas, ya hay reclamos, ya hay lloriqueos o ya hay Sí, deserciones. Y la verdad es fíjate. que en esas épocas el fútbol era, no porque ya ves que dice, no, cuando yo jugaba, no, 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 Sí. no. La verdad es que la disciplina en esas épocas era impresionante, Beto. Y No, en ese equipo en especial, y además tú lo estás olvídate. viviendo, Javier, pues tú eres coach.
Yo has lo vivo, sido Beto. coach, no has roto esa No, trayectoria de coach, no. entonces tú sí has visto cómo el comportamiento pues, de los chavos pues, es distinto. O sea, Es en muy aquel distinto, Beto. entonces era duro, era mucho golpeo, los entrenamientos eran mucho golpeo, era mucha disciplina. A mí me contaban esos mitos que se decían de los Pieles Rojas. No, dice, tenemos hasta 50 minutos de kickoff, ¿a De poco? verdad, Uno Beto. tras otro, uno tras Y otro. era duro. Sí. Nada de que toca. No, 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 increíble. Beto, a mí me tocó esas primaveras, esos entrenamientos de mayo, en donde, pues, si ahí el corredero no hacía cortes. La verdad es que se iba el que no iba a tener el carácter de jugar en Pieles Rojas. Me tocó ver, Beto, algunos jugadores en las primaveras que venían de otros equipos a probar si querer jugar ahí, que duraban 3, 4 días y se iban, ¿eh? Ni las cosas se llevaban. El correo decía, a ver, recogen las cosas, tírenlas a la basura. Me tocó ver, Beto, chavos que se lastimaban, por ejemplo, en el scrimmage, porque el scrimmage duraba, como tú dices, 50 minutos y era a morirse. Me tocó ver chavos que se lastimaban y que el coach decía, a ver, doctor, ese chavo va a estar bien o no va a estar bien, si no, para que se vaya de una vez a su casa. Aquí Órale. no lo vamos a... O llevan el balón de ahí para seguir entrenando. Ahí déjenlo, doctor. A ver, atiéndalo. Y si se va a alivianar, bien, si no, que se vaya a su casa de una vez. O sea, eran cosas que tú te espantabas al verlas, pero pues es parte de la formación, Beto. El Claro, fútbol americano es así, la vida es así, te va a claro. golpear, te van a gritar, te van a decir de cosas y pues tienes que enfrentar la vida de como venga, ¿no? Entonces, era una formación para toda la vida, Beto. Jugar ahí fue Obligaba, para toda la vida. obligaba a todos a hacer gimnasio, pero con este rigor de entrenamientos, hasta mejor te quedabas a jalar. Dices, no, es que me tengo que quedar a jalar, man, pues si no, no voy a sobrevivir. Con tal de sacar los golpes, de Claro. alivianarte y estar listo otro día, te quedabas a entrenar, Beto. Y fíjate, otras anécdotas muy buenas que en el momento te reías o te enojabas, pero si tú te servías algo en la charola de la comida y no te lo comías, eran 3 tablazos, Beto. Te podías servir las veces que quisieras, pero si tú te atrevías a dejar algo en el plato, eran 3 tablazos y no volvías a comer, a ese grado. En el Órale. casillero en el locker room no podías andar en tachos, tenías que traer chanclas. Si se te ocurría traer tachos, eran tablazos. Si llegabas tarde a la junta, Beto, porque ahí en los Rojas era llegar primero a la junta del video y después salir al campo. Si llegabas tarde a la junta, ya te estaba esperando alguien con la tabla. Y había chavos que disfrutaban dar la tabla. Por ejemplo, el coach Rafa Duke era especialista. ¿A No, era poco? especialista. La tabla, y decía el coach, lo traigan la tabla, coach, aquí la tengo. ¿A quién le doy? Así, a ese grado, Beto, ahí estaba el coach Rafa Duke. Híjole, Sí, 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 no, fíjate. la verdad es que había una disciplina, pero que te iba formando bastante bien, Beto, Sí. bastante bien. La verdad, yo cuando cambio de equipo, que termino mi etapa con los Piles Rojas y me voy a jugar a los Borregos de Monterrey, yo dije, híjole, yo llegué al A ver, pero, paraíso. pero, pero primero vámonos por paso, Sí, sí, Javiercito. sí, En el vámonos. 87, ¿cómo le fue a los Pieles Rojas? Perdimos la semifinal, Beto, Ah, contra ya. las Águilas Blancas Ok. en, ajá, en el estadio de los Centinelas. Ah, Perdimos ok. 7-6. ¿Cuánto? 7-6. Ah, pues tuvo juegazo, ma. De que esas Águilas Blancas de esa época estaban rodeados de estrellas. Estaba un Martín Zúñiga, estaba Gustavo Alcalá de coreback, estaba Cutinoco, estaba JJ Chávez, estaba Sí, Trajan. No sé, un equipazo, Beto, un sí. equipazo. Eso fue Y la ochenta y verdad, siete. No, eso pero fue la final de 87 fue Osos contra Osos. Cóndores. Cierto, nosotros perdimos la semifinal contra los Osos, Beto, Ah, contra los en CU. Osos. Y la, Ah, llegan a la semifinal, sí es cierto. llegamos Contra a la semifinal Osos. contra Osos y la perdemos en los últimos minutos, no la cambian. Nosotros Sí, fuimos sí, arriba una última todo el juego, serie, todo el una juego. última Ya la serie, gente se estaba saliendo. Yo le dije a mi ya, familia, ya vámonos, no, correcto. ya vámonos, porque ya eso ya se decidió. Patean ustedes, creo, de kickoff o de despeje desde la yarda 20, 25, los Osos. Sí, Dijimos, no, pues ya. Y ¡pum! Les mandan un pase lateral, vámonos. El receptor muy famosón de Johnny los Osos. Espinosa, Sí, Johnny Espinosa. Sí, 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 no. Traían un equipazo, Beto, era un ¿eh? Traían un equipazo. equipazo esos Osos de Acatlán de esa Ya se época, un veían ustedes, equipazo. muchos, alguien me dijo por ahí de ese equipo que ese año debieron haber sido campeones, ma. Ese año Debimos haber sido campeones pasaron desde como primer 87, Beto. lugar, ma. Sí, Pasaron como fuimos primer primer lugar, lugar. así es. ¿Sí?
Y de ahí viene 88, pues vamos por la revancha, nuestro equipo queda intacto. Gracias a las buenas actuaciones del equipo empezamos a reclutar todavía un poquito mejor. Ándale. Y bueno, el Cruz Rodero era especialista en reclutar. Y en 88 traíamos un super equipo también. En 88 perdemos la semifinal, ahora sí, con las Águilas Blancas. Y Sí, las Águilas ándale. Blancas quedan campeonas. Y son campeonas, sí, sí, Sí. sí, que Y no perdimos perdieron. 7-6. Y la Siete verdad es seis que, contra las Beto, blancas. estuvimos en zona roja esa vez, Ajá. 2 veces de 4 oportunidades que nos la jugamos y no pudimos anotar. Y el Cruz Rodero Híjole. pudimos haber ido por gol de campo, traíamos un pateador excelente, Marco Rueda, Sí. y el Cruz Rodero pues quiso ir por todo, quiso jugársela y pues nos pararon, ¿verdad? La verdad es que ese año la defensiva de las blancas estaba impresionante. Sí, estaba bien. Estaba Carlos Estaba Méndez, estaba Langurain. Langurain, estaba Gerardo Vázquez, el 75, Sí, estaba Martín Zárate, el 40 de la Martín defensiva, Zárate. Arronis del otro lado, estaba Sí, Quique Zárate de linebacker, estaba sí, del otro linebacker que traía el 2 que le decían el hijo, no me acuerdo cómo le decían, pero y traían unos profundos impresionantes, sí, 2 sí. corners muy buenos, Julio David bueno, y eran unos tiros impresionantes. La verdad es que Beto, el Cruz Rodero nos inculcaba un odio contra las blancas, que yo Sí. hasta la fecha, la verdad, es el equipo que más odio, te lo ¿A juro. poco? O sea, sí, 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 sí sí. había mensajes directos de que Alicea Beto. no nos puede ganar. Y se preparaba particularmente, siempre hubo esa rivalidad muy Siempre. deportiva, ¿no? Muy, muy Sí, un odio deportiva. muy deportivo, un odio muy Sí, deportivo. sí, Muy buenos amigos de Águilas Blancas, súper buenos amigos, sí. pero a la hora del juego era un odio tremendo, Beto. Ellos les dan más, ellos son los consentidos del poli, y era un odio el día del partido. Sí, sí, sí. Y bueno, perdemos la semifinal ese año Híjole, ahí en parecía, ahí 88 ya también. era tu segundo año de Liga Mayor. No llegan en 87, no llegan en 88. Y tú dijiste, no puede ser, ¿Qué está ¿a poco pasando? ¿Qué está pasando? nos vamos a quedar a la orilla con un equipote? Y fíjate, Beto, que yo desde niño, desde que empecé a jugar fútbol americano, nunca había quedado campeón, nunca en ningún equipo. Entonces yo decía, pues, ¿qué pasa? ¿Qué se sentirá, no? Sí. Pues viene 1989 y el equipo súper maduro, muy enfocado, con muchas ganas de prepararse todos desde el 1 de enero. Y pues bueno, logramos Pero crear pierden una. dos, Javier. De hecho, Pierden contra perdemos Cóndores y casa pierden contra las Blancas. con 2 tirotes en casa de Beto. Sí, en casa, Sí, y en el Wilfrido. y de hecho, por eso nos toca visitar la semifinal. Y en la Ah, final ya. somos visitantes también. Entonces pierden contra los Cóndores y dices tú, ay, en la torre, pues que traían al Zeus González, al Bebé Lara, A Luis Diego García Araiza, de la Diego cadena, García de la o sea, era un Cadena. Sí, equipote también, un y equipazo. pierden ustedes, tú dices, Sí. chihuahuas, otro año más. Y fíjate que Pierden contra las Blancas, que mantenían un invicto impresionante, y dices tú, sí, chihuahuas. otra vez la misma historia. Sí, Y no, Beto, fíjate que el equipo siguió, nunca agachamos la cabeza. El Corrodero, la verdad, hizo un gran trabajo junto con todo el staff, porque yo hablo del Corrodero porque era la cabeza, sí. pero estábamos rodeados de un gran staff, ¿Quiénes muy eran tus coaches disciplinado. defensivos? Mi coach de linebackers, mi Beto, cuando yo llegué a los Pieles Rojas fue el coach Jorge González, que hasta la fecha todavía lo aprecio muchísimo, lo admiro mucho. Él fue linebacker en Pieles Rojas con el Ok. número 36. Él terminó en 85, si no me equivoco, de jugar ahí. Después en 87, en 88 lo cambiaron un poquito los coaches y llega el coach Víctor Castañeda, llega el coach Ah, ya. Chirinos con nosotros y llegan algunos otros coaches de las vocacionales que el coach Rodro invita y la verdad es que se empieza a crear muy buen ambiente. Empieza a llegar mucha gente de las vocacionales. En aquel entonces las vocacionales tenían un gran nivel y a nosotros nos tocaba por aquellos Sioux, aquellos vikingos y todos estos chavos empiezan a llegar muy buena gente gracias a que el coach hace un gran trabajo con los coaches de ellos, los invita a coachar y se empieza a hacer una muy buena sinergia, una muy buena conexión con ellos y empezamos a crecer mucho como equipo, mucho, mucho, mucho. El Ah, equipo ya. estaba maduro totalmente. Alejandro Morales, uno de los grandes quarterbacks de la historia de México, pues ya iba por su 4 año, si no me equivoco, su Sí, 5.º año, ya era su sí, último. Entonces sí. estaba en el mejor momento de su época. Teníamos grandes receptores, grandes corredores, una gran defensiva, Beto, que la verdad es la que siempre nos mantenía en los juegos. Y pues llega 1989, como tú dices, perdemos dos juegos muy importantes porque pues eran los Cóndores y eran las Águilas Blancas nuevamente, ¿no? Las Águilas Blancas pues iban por su
tercera final consecutiva. Entonces, no perdemos la calma, Beto, preparamos muy bien los juegos, llegamos a la semifinal y sabíamos que ese viernes en la noche era clave. ¿Recuerdas aquellas épocas en CU? Pues no había con que cerraban las cabeceras, no había con que jugaban a las 10 de la mañana, no, ahí se abrían los estadios en la noche, se abrían las cabeceras y se llenaba totalmente. Imagínate un Cóndores Rojas viernes en la noche y semifinal, pues olvídate, ¿no? Estadio lleno. Los Cóndores en 1987 y 88 les habíamos ganado una vez en CU y otra en el Wilfrido. En 88, okay. En 89 nos ganaron ya ellos ahí en casa. Sí. Y pues era un juego de vida o muerte. Esa semifinal, Beto, se rompieron varios récords. Imagínate, sí, Zeus González contra Alejandro Morales, pues era ver. No, hombre, qué juego, Mau, qué juego. Fue memorable. Ojalá esté por ahí grabado y que alguien lo comparta, porque sí, fue un super duelo. Zeus creo tuvo 500 yardas y Alejandro Morales 480, ¿no? Y además ahí sorprendieron a todo el mundo, Javier, porque de repente de un juego terrestre muy fuerte, muy de golpeteo, ¡pum!, se abren y juegan así desparramada, la run and shot, juego aéreo, y entonces tú dices, ¿qué hubo, verdad? Y fíjate, Beto, que qué bueno que tocas ese tema, porque ese sistema, el Cruz Rodero lo empezó a implementar desde 1988. Y yo veía que lo entrenábamos, Beto, pero llegaba el fin de semana y otra vez sweep del lado derecho, sweep del lado izquierdo, poder del lado derecho, poder del lado izquierdo y play action, el boot. Y decía, ¿qué onda? ¿Y entonces para qué lo entrenamos, no? Así se nos fue 88, 89, todos los días, Beto, había varios periodos en donde se entrenaba el run and shoot, que en aquella época el coach le decía a Kelly porque él lo trajo de los apostadores de Houston, de la USFL, ¿lo recuerdas? Y ahí jugaba Jim Kelly. Entonces él trajo de ahí y a la formación le llamaba Kelly y eran pocos equipos los que jugaban en este tipo de formaciones. Los que más abrían en esa época eran los Cóndores, ¿te acuerdas que jugaban trips, que te jugaban 2x2? Pero la mayoría de los equipos jugábamos pro y más en los Pilerrojas, era pro, poder y era de golpes. Sí, y de hecho, pues todos los equipos decían que cuando jugaban contra los Pilerrojas terminaban molidos, y duraban varios días en recuperarse. Sí. Y afortunadamente, pues el Cruz Rodero tenía el plan perfecto, ¿no? Llegó la semifinal, Beto, y ese día abrimos con eso y lo jugamos todo el partido y pues no lo pudieron parar. Sí. Prácticamente no lo pudieron parar. Nos fuimos arriba muy rápido, 21-0, y para Cóndores levantar un 21-0, a pesar de la ofensiva explosiva que tenían, pues se nos echaron encima, pero pudimos contener en algunas situaciones clave del juego. Hubo una conversión de 2 puntos que se juegan los Cóndores para ponerse a 6 puntos, en donde le hacen una optativa a Luis Araiza y logro yo conectarlo en la línea de scrimmage y no entró. Y ahí fue donde nos pudimos ir arriba otra vez 2 posesiones y fue donde más o menos hubo un control ya del juego, pero la verdad es que fue. ¿Cuánto terminó ese marcador, Javier? Quedó 43-33, algo así, Beto. No me digas. Sí, no. Fue un juegazazazo digno de una semifinal. Yo recuerdo muy bien una jugada. Eras bien famoso ya, Javier, ¿no? Pues era referencia. Ay, el linebacker 56 está bien choncho. Viene una jugada, vas en persecución y el bebé Lara, ¡pum!, te conecta. Y toda la tribuna de los Cóndores felices porque habían pegado a Javier Treviso, ¿te acuerdas? Ese fue un año antes, Beto, en 88. Un año 88. Fue Luis Araiza. Ah, ¿fue Luis Araiza? Sí, yo iba en persecución y la verdad es que no lo vi y él me agarra de lado. Ahorita obviamente esa jugada es castigo, ¿no? Es el castigo, blindside block, pero en esa época era legal. Sí. Y la verdad se me fue abajo, Beto. Y sí, estuve afuera fácil. Pues ya no regresé, Beto, ya no regresé el último cuarto y íbamos arriba, nos ganan ese partido en CU los Cóndores de temporada regular y el lunes, Beto, en la junta sentí bien gacho porque estaba hablando el Cruz Rodero en la junta general y me dice que habíamos perdido por mi culpa. ¡No me digas! De hecho, ese día ahí hubo problemas, hubo ahí como una grilla porque pues éramos un equipazo y algo pasaba siempre y en el juego importante algo nos pasaba
Y ese día hubo una grilla fuerte, hubo una grilla tremenda en donde muchos jugadores se unieron y ya no querían al Coach Rodero. Y con lo que me dijo ese día, pues yo tampoco, la verdad, Beto, y te lo confieso aquí, yo No dije, me no, hombre, digas, pues yo ya no fíjate. quiero Sí, jugar, o porque sea, fue un ¿cómo que? golpe, o sea, vienes en persecución, el partido estaba muy cerrado, entonces se oye, ¡pum! Hasta se oye el golpe en todo el estadio y la tribuna brinca así de que, le pegaron al fuerte de la defensiva, y te quedas lesionado, entonces, esto es un círculo romano, las batallas medievales, entonces, pues la gente muy eufórica del lado de la universidad porque habían lastimado, entonces, y luego el lunes te echan la culpa, Javier. No, Beto, lo festejan los Cóndores como si hubieran anotado, ¿eh? Sí, Y la verdad es que sí, pues, pues, perdimos ese día y sí fue pero ¿por qué te importante. responsabilizó? Dice que no te fijaste, ¿o qué? Así era él, era Pues si parte de su vienes tú en la responsabilidad. persecución, venías haciéndola normal y además es un golpe que ahorita ya está prohibido, ¿no? Está prohibido, es un blind Sí, side block y que ahorita claro, es casi de expulsión o 15 claro. yardas. Sí, sí, En esa sí. época era legal y pues bueno, me agarró de lado ciego y yo en persecución, pues la verdad es que sí, me echaron por fuera todo el cuarto y ya no pude regresar. Y en la junta de lunes, pues fue uno de los temas que se tocó y fue directo, me dijo, gordo, perdimos por tu culpa. Ah, Y luego ya empezó a decir, bueno, y este se le cayó, y este no bloqueó, porque él ya traía la película escrita en la mano el lunes, O sea, el lunes, Beto, ganáramos o perdiéramos, íbamos todos persinados porque iba la tiradera para todos, no Así me hubieras hecho un digas. juegazo, no te salvabas de nada. Y pues no me salvé, o sea, en ese día me dijo el coach, gordo, y Pero se paró la todos perdimos grilla, por se tu. paró la grilla Sí, sí, ese mismo ese mismo día, día. la verdad es que el Cruz Rodero tenía un staff muy, 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 muy comprometido. Fíjate un par de ellos que ya en paz descansen, el coach Rosendo, el coach Mongol Hernández, que Ah, después estuvo en mira. Monterrey, y Sí, el coach Benítez, que también estuvo en los Borregos Monterrey en sus sí. últimas épocas. Ellos fueron parte importante de frenar todo, de hablar con los Ah, jugadores, de ok. hablar con el coach. Y pues bueno, al otro día ya todo estaba normal y otra vez la carnicería empezó porque habíamos perdido y en Pilar Rojas perder, Beto, el lunes era, olvídate, una Claro. carnicería. Era un Que yo entrenamiento, creo que esa estrategia estaba muy hecha, ¿no? Ya el sí, coach cuando empezaba a decir, a ver, yo no lo voy a hacer, pero ustedes empiecen a suavizar sí, aquí todo sí. porque que regrese el orden. Y sí, 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 Beto, perdón. no olvídate. Esa relación, el coach Rodero no tenía así como que una relación fuera del americano, ¿verdad? Con los jugadores. A mí me sorprendió que Alejandro Morales, que era el coreback, ¿no? Pues yo creí que sí llegó un momento en el que se llevaba muy bien con el coach y dice que no, que solamente una vez habló con él y creo que fue en esa semifinal de 89, ¿no? Que ese día, Beto, que te platico de la grilla, cuando pues me dice que perdimos por mi culpa y muchos se enojan y todo, el coach Rodero nos deja solos en la sala y le dice a Alex Morales, a Alejandro Morales, vámonos, Alex, y se va y nos deja a todos ahí, o sea, haz de cuenta, pues deja aquí a estos mensos porque perdimos por su culpa. Tú y yo, vente, tú y yo sí estamos bien. Fue un detalle raro, ¿no? La verdad es que sí, Sí, sí tenía buena fíjate. relación con Alex, pero bien en el campo, Beto, era muy raro Sí, que tú pudieras con coach o que rieras con él o que bromearas con él. No, no, no. El sí. respeto era impresionante dentro y fuera del campo más. Ah, Y mira. luego pues llega 1989, Beto, en donde pues ganamos esa semifinal en la noche contra los Cóndores, un Sí, equipazo de Cóndores, un juegazo, y pues vamos a la final, ¿no? Las Águilas sí, Blancas tuvieron la oportunidad de ver escautearnos y sí. a pesar de tener una de las mejores defensivas de la década en esa época, pues tampoco pudieron parar a Alejandro Morales Sí. y la gran ofensiva que teníamos en 1989. Y la defensa hizo un gran trabajo porque las Águilas Blancas tenían la mejor defensiva y la mejor ofensiva de ese año. Sí, Las Águilas sí, Blancas sí. volaban por un bicampeonato, eran Claro, locales en el Wilfrido claro, Massieu, era claro. otra guerra civil, era la oportunidad, lo que nos vendió el Cruz Rodero en esa semana, es tenemos la oportunidad de demostrar quién es quién en el Politécnico, tenemos la oportunidad de demostrar quién es el mejor equipo del Politécnico y pues qué mejor que en una final. La verdad es que ese día el coach dio unas palabras muy emotivas antes del juego y salimos todos con una gran decisión de que teníamos que ganar o ganar. Fue un juego muy cerrado también, a pesar de que la ofensiva con Alex Morales y con el run and shoot que implementamos esos 15 días,
daba muy buenos resultados, pero al final del terreno, pues nos lograban detener. Sí, Y nosotros como defensiva logramos detener a las Águilas Blancas en 6 puntos, en 2 goles de campo. Y te repito, sí. tenían unos corredores explosivos, unos grandes receptores, tenían unos super corebacks, Beto. Y pues rotaron a los 3 corebacks y Sí. ninguno de los 3 14-6 pudo quedaron. lograr 14-6, Beto, Sí. No, correcto. no, el Y ellos meritote de la anotaron 2 goles de defensiva, campo nada más. no, el meritote de la defensiva es esa, fue clave, mano. No Cara, permitir a esa touchdown de gran las Águilas ofensiva de las Blancas, Blancas, claro. es Sí, correcto, Beto, es sí. correcto. La verdad es que fue un gran trabajo defensivo. En ese entonces, de nuestro coordinador defensivo, es un gran trabajo, Beto, en cuestión de Sí. ajustes, en cuestión de scout. Trabajamos desde cómo se ponían los corredores, cuando estaba Cutinoco que iban a correr, cuando estaba JJ Chávez, cuáles eran las mejores carreras con él, cuando estaba Sánchez, qué era la mejor trayectoria de sus mejores receptores, cuando estaba René Gutiérrez jugaban optativa, cuando estaba Claro. el otro coreback rolaban, o sea, era una cuestión ya Eh, más de scout ese día. sí, es que ya revélanos, la verdad, Javier, tú tenías espías en todos los equipos, ma. Porque yo cuando salía a la línea, tú decías, ya viene la poder. Oye, ¿cómo sabe? Viene la resbalada por acá, por acá. Viene la doble trampa, la doble trampa. Todas te las sabías, Javier. Fíjate ¿Cómo? que se me da, Beto, el descifrar, pero eso lo aprendí con el coach Rodero, ¿eh? El Vaya, estudiar juego, la verdad es que es parte bien importante para que un jugador claro, pueda lucir. Y el coach Rodero, la verdad es que a veces se sentaba conmigo, él y yo solos, y me explicaba el por qué la formación, que si se ponían así, qué tendencias habría, que si se sí. ponían del otro lado, que si la mano la bajaban de un lado. La verdad es que aprendí muchísimo del coach. Y ahora que soy coach, Beto, lo veo, ¿eh? Y a veces me voltean a ver los jugadores en la banca, los coaches, ¿y cómo sabías que venía esa? Porque le digo al chavo, viene tal y viene por ahí. Y se me da mucho, Beto, el Claro. descifrar No, es que no le encima nada más de fallabas, solo verlos. Javier. A mí me impresionaba que no le fallabas. Yo decía, no, a ver, cámbienle la jugada. Y no, 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 a ver, viene esta y esta. Y todas te las sabías, man. Pues, no podíamos avanzar, man. Pues si ya la cantabas tú antes. Que ese es el gran Sí, mérito de Beto. una defensiva. Cuando logran anticiparse, pues tienen muchas ventajas. Entonces, eso hace que Sí. una defensiva sea impenetrable, man. Y fíjate que yo en la defensa, cuando yo pues fui coordinador defensivo toda mi vida, era lo que trataba de inculcarle a los jugadores y les decía, mira, la ofensiva tiene la ventaja porque ellos saben a qué horas arrancan y saben cómo se van a mover y Claro, nosotros claro. tenemos que reaccionar. Entonces tenemos que tener un arma que nos ayude a tratar de descifrar qué va a venir para estar ya un poco más adelantados, ¿no? Sí, Porque la claro. defensa siempre está en desventaja. Entonces, Que aquí hay la que verdad, decirle a la Beto, gente, Javier, que no es adivinar, sino no, no, es no, no, no. estudiar todos esos detalles, las tendencias que trae la ofensiva, ¿no? Cómo juegan en segunda oportunidad, cómo juegan en tercera y largo, la formación que presentan, y entonces ya dice uno, no, pues ya te agarré, te anticipo. Ese es el ajedrez físico que es el fútbol americano y que lo hace maravillosamente genial. Lo dices muy bien, Beto. Y fíjate que antes, Beto, eran horas, horas de video porque no había las aplicaciones que hay ahora. Por ejemplo, ahora contamos con unas herramientas que, por ejemplo, el Huddle que usamos aquí y que usan la Claro, mayoría de los equipos de NFL, NCAA y ONEFA y claro. CONADEP. Esa aplicación, pues tú le escribes, a ver, los terceras y ocho en los 30 y te lanza, ¿no? Un paquete de lo que más o menos usó ese equipo. Pero antes, Beto, antes eran horas y horas y horas de video y de estudio, Claro, y un juego y otro juego y otro juego y otro juego. Imagínate cuando ibas en la jornada 8 o en la 7, cuántos juegos y cuántas horas de juego tenías que aventarte para claro. más o menos, ¿no? Sí. Identificar las tendencias del Y equipo entonces contrario. exacto, son las tendencias. Entonces tú dices, mira, cuando avientan gemelos, ¿no? Y ponen formación y ándale, ya vienen con esta, segurito. Que obviamente hay ocasiones en las que, pues, no, si te sorprenden, porque la ofensiva se trata también de eso. Ah, mira, estos creen que voy a mandar esto, pues vamos a mandarles esto otro. Y entonces es ahí donde se hace esa mezcla que lo hace verdaderamente un ajedrez, así es un tablero en el que, pum, 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 tú mandas por aquí, yo mando por acá,
y eso físico, más la ejecución, más las circunstancias. No, no, hombre, pues eso hace No, no, maravilloso. Exacto. por eso es la maravilla de este deporte, Beto, Sí, y claro, lo complicado que es, ¿no? claro. Y bien dicen muchos coaches, no cualquiera puede jugar fútbol porque Sí. requieres de muchas cosas, muchas habilidades, necesitas Sí, ser no, muy nada más es inteligente, estar grandote y fuertezote, ¿no, padre? Hay que traer mucho mucha conocimiento, inteligencia, sí, muchísimo conocimiento. 1989, tu primer campeonato de tu vida, lo de mi vida. disfrutaste, pero lo disfrutaste al máximo, Javier. Al máximo, Beto, pero ahí te va otra anécdota del gran coach Rodero. Ese día, pues olvídate, ¿no? Todos los equipos hacen sus fiestotas y se ponen hasta atrás Sí, porque ya es el sí, final de sí. temporada, ya no les importa nada, ya no se cuidan. No, ese día fuimos a casa del coach Rodero, de tomar había Gatorade y había agua de y No me unas pizzas digas. y unas galletas y puso el juego de la final en una pantalla. Ese fue el festejo, Beto. Claro, obviamente ya Órale. después de cumplir con el coach, pues ya muchos se fueron, ¿no? Y se Eh, juntaron en otros lados, pero eh, prácticamente el festejo fue así, ¿eh? Con el coach y órale. sentados, todos bien portados. No, no, olvídate, era un personajazo, Beto, y por algo Sí, uno de los mejores coaches de México. claro. 1989, logra el campeonato el coach Rodero. Es más, desdeña el clásico, dice, ya no hay clásico, ya, para no estropear ese gran campeonato que lograron. Y después, entra en un conflicto con el Politécnico y sale del Politécnico. Y Fíjate que entonces, ajá, ¿qué el fue lo que conflicto lo, pasó? ¿Qué el fue lo que conflicto lo pasó? teníamos ya de años, Beto, Ah, y sí. por eso ese odio que teníamos contra las blancas, porque pues mientras ellos tenían prácticamente el apoyo al 100% de la dirección del Politécnico, acá en los Piles Rojas, por la forma de ser el coach, por la forma de él de gestionar y todo eso, pues nos limitaban muchísimo, ¿no? Y sobre todo tuvimos la semana de la semifinal y la final, Beto, en donde no nos habían puesto agua caliente, ni siquiera agua caliente. Y el coach Rodero de su Híjole. dinero había comprado la alimentación de esas semanas, entonces prácticamente él ya estaba muy molesto y ese mensaje nos lo Ah, había ya. mandado él todas las 2 semanas. Estos no nos han mandado nada, no nos han apoyado, no tenemos gas, no hay agua caliente. Es el momento de demostrar. Y al final del juego, Beto, pues recibe el trofeo de milagro, pero prácticamente ese día, al final del partido, Beto le dice a un par de jugadores, vayan y traigan de las greñas al director de deportes y tráiganmelo aquí. Y ahí venían con él cargándolo, Beto, jaloneándolo. Y ahí en ese momento él prácticamente les da las gracias y los manda a la fregada, ¿no? ¿A poco? Prácticamente después de la final, él como que cumple, les dice y se va. Y algunos jugadores pues claves para él y que apreciaba, nos dice, yo ya no voy a estar aquí, si gustan irse ustedes a otro equipo, son libres, y adelante, en alguna oportunidad que les ofrezca. Y es Fíjate, no, 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 prácticamente cuando, es que era de una palabra firme el coach Rodero, ¿no? O sea, él dijo aquí, me están tratando mal, pues entonces ya me voy, le saco el campeonato y me voy como campeón. O sea, pues sí, pudo ese fue el hacerlo, mensaje. pudo hacerlo y mira, lo hizo, lo hizo. Entonces, de ahí, La entonces, ¿qué puerta viene, grande, Beto. Javier? De ahí, por la puerta grande salió y Totalmente. dijo, pues aquí, pues como ven, y ahora a ver cómo le hacen. En Y fíjate, Beto, 1989, entonces, ¿qué viene? A ver, dime, Javier. es importante mencionarte esto porque en esas épocas eran pocos los que realmente eran estudiantes de los equipos. Sí, Y tú lo sabes porque tú lo vivías, sí. pero con el Coach Rodero, si no estudiabas, no podías estar ahí, ¿eh? El coach Rodero era muy, muy estricto en esa cuestión del estudiante atleta. Él tenía mucha la cultura del fútbol americano estudiantil y de Estados Unidos sobre Sí, todo, y sí. todo eso trataba de implementarlo. O sea, no nada más era jugar para él, sino tenías que ser, su misión era formar personas de bien y estudiantes atletas verdaderos. Cosa que a mí me cayó muy bien el 20 y a la mayoría de los jugadores de esas épocas de los Piles Rojas, pues prácticamente son personas de bien, son personas que se graduaron, son personas que hicieron una carrera y son personas con grandes puestos, con grandes empresas Sí, y personas exitosas, ¿no? Tú lo viste con los Chagar sí, y a cualquiera que agarres tú de los Piles Rojas de cualquier época, te va a platicar esa exigencia del coach. sí. Y pues bueno, fue parte de lo que él era exigente
y era una desventaja, porque en esas épocas el tener chavos estudiantes era desventaja porque la mayoría de los equipos tenía vagos. Tenía chavos que jugaban y que a los coaches no les importaba si estudiaban en el poli o no estudiaban en ningún lado, ¿no? Entonces, era la Organización Nacional Estudiantil y muchos equipos pues no cumplían con eso. Y acuérdate que en esas épocas, Beto, había jugadores hasta de 27, 28 años jugando Liga Mayor. Yo tenía en mi primer año 17 años y yo me enfrentaba contra chavos de 27 años, o sea, prácticamente me llevaban 10 años de edad. Y era exigente, ¿no? Y chavos que ya hasta trabajaban, que ya ni estudiaban, que se dedicaban a otra vida laboral diferente, y era difícil, ¿no? Y afortunadamente la liga ha ido cambiando, ha ido evolucionando para bien, y las cosas han tratado de irlas haciendo de mejor manera. Entonces termina ese año, Beto, 89. Fue 87, 88, 89 con Piles Rojas, tus 3 años, selección Politécnico. Sí, selección Politécnico, selección nacional, selección ideal. Fui líder ideal. tacleador de la UNEFA los 3 años seguidos. Fui defensivo del año en 89 cuando quedamos campeones. Fui nombrado defensivo del año. Y pues bueno, yo decido... súper bien, súper. No, el reconocimiento a quien lo merecía, Javi. Estabas bien fuerte, bien choncho. Viene 89 y entonces dices tú, no, pues yo ya no juego aquí. ¿Cómo hay el acercamiento con Borregos? ¿Cómo fue? Fíjate que el acercamiento inicia, Beto, porque yo en 89 y en 88, perdón, por invitación de Alejandro Morales, el quarterback, él era el head coach de los Borregos del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ya, ok. Yo coachaba con él en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Yo era coordinador defensivo, coach de linebackers. Teníamos una muy buena relación y la verdad es que el Estado de México en esas épocas no tenía liga mayor y muchos chavos, el coach Frank venía y los invitaba. Pero entonces ese fue el segundo acercamiento. El primer acercamiento fue cuando mi hermano Ricardo se va antes que yo, se va un año antes que yo. Fíjate, te voy a platicar esa anécdota de Ricardo porque él ya no siguió jugando en los Piles Rojas. Ricardo, mi hermano, el corredor, queda campeón en la intermedia de Piles Rojas del 88, que quedan invictos, campeones invictos. Y al final del partido, Beto, el corredero, mi hermano festeja una anotación al final y el corredor se molesta y al final del juego, cuando están en la junta felicitándose los jugadores y todo, lo sube al frente con unas tijeras y le corta el pelo. Y lo pone ejemplo que eso no se hacía, ¿va? El estar festejando ya cuando ibas ganando y todo eso no se hacía y le corta el pelo a él y a otros 2 jugadores más. Entonces él prácticamente decide ya no jugar ahí. No me digas, en pleno campeonato, no la perdonaba. No, es que Beto, era la formación, no. es que era la formación. Dice, si no les enseño estos desde intermedia, en Liga Mayor van a ser unos marrulleros. Ese era el mensaje de él. Ese era el mensaje. Que en el momento no lo veíamos así, pero tú lo ves ahora y tú y yo lo platicamos y pues estaba correcto, ¿no? Estábamos formando personas de bien. Claro. O sea, no era lo correcto estarte burlando de un contrario cuando ya le habías ganado, ¿no? Claro. Había que ser un caballero en la victoria. Claro. Entonces, pues fue el mensaje y Ricardo, pues él es lo contrario a mí. Sí. Yo soy una persona muy, muy recatada, muy seria y él no, él es diferente que yo, el más explosivo y pues prácticamente él decide irse de los Piles Rojas, dice, yo ya no vuelvo a jugar aquí. Entonces él se va a los Borregos un año antes que yo. Y es prácticamente como él llega primero, el coach Frank sabe que es mi hermano, sabe que yo pues jugaba en los Piles Rojas porque ya me había visto jugar. Los Borregos en su primer año en la conferencia grande, pues fue en 89 prácticamente. Y jugamos contra ellos, les dimos un buen juego. Los Piles Rojas son campeones y pues él dice, el jugador del año, el defensivo del año, el líder tacleador de UNEFA, pues ya no va a jugar ahí, pues Ricardo tráetelo. Sabe que soy coach en el TEC de Monterrey, Campus de México, y pues prácticamente por ahí también tiene un acercamiento con el director de deportes del TEC de Monterrey. Perfecto. Y juegas 90 y 91. No, Beto, en 90 no me dejaron jugar. Tuviste que descansar. Tuviste que descansar, sí, tuve que descansar. Esa temporada no pude jugar, entonces yo ya me incorporo al 100% en el 91. 91 pero prácticamente a mí me ofrecen la beca desde el 90 para... Desde el 90. Aunque no fuera a jugar. 91 y 92 o terminas... 93. Y 93. Terminas en 93. Termino en 93. ¿Llega contigo Ruiz Burguete? No, el negro llega después. Él llega después. El negro Burguete llega cuando yo termino. Cuando yo termino,
Ok. Llega en Huerguete, llega Cristian Lostanao, llega Altamirano, llega una muy buena generación de Ah, jugadores. ya, ya, ya. Yo termino, ellos llegan 94, 95. Exacto. Ah, entonces Y a mí, 91 ya pintaban ya los borregos porque llegan a la final contra los Cóndores. sí, efectivamente, Beto, los Borregos en 89, que es su primer año en la conferencia grande, en la División Sí, 1, pues prácticamente no califica. Venían de sí, la Nacional, de su tricampeonato en la conferencia nacional. sí. En el 89, pues no les va tan bien. La verdad es que los equipos les pegamos duro. En el Sí. 90 califican y juegan la semifinal contra los Cóndores en CU y la Ah, pierden ya. de una manera fuerte. Y en el Ok. 91, ya con el equipo, ya con un poquito más de reclutamiento que hace el head coach y algunas piezas importantes, Sí, llegamos a la final sí, nacional contra sí. los Cóndores en CU. Buen ambiente, Juegazo, un estadio juegazo. lleno, colorido, unos borregos muy fuertes. Sí, y les pegan los Cóndores porque pues, traían mucha más experiencia, pero ya se empieza a ver cómo se llamaba su coreback de los borregos. En ese año, Pepe del Valle y Pepe del Valle. Y Félix Ramos, ellos dos eran nuestros Félix corebacks Ramos, en el Pepe del 90. Valle, Félix Ramos, ¿no? Hacia, Y al ya, año siguiente ajá. llega Jaime Ah, y Urquidi. llega Jaime Urquidi en el 92. Ujú. Ya en el 92, Javier, Híjole, Beto, ya no me recuerdes ese año. ¿por qué? El mejor equipo de los Borregos en muchos años. Ajá. Llegamos en primer lugar, calificamos en primer lugar. Recibimos la Anda. semifinal en casa en viernes en la noche a las Ay, Águilas sí es Blancas. cierto. Qué bárbaro, qué juego tan extraño, ¿verdad, Muy Javier? extraño, Beto, muy extraño. 33-3. No Correcto. puede Y ser. en el juego de temporada regular, Beto, le habíamos pegado a las Blancas, no una palizón, pero de una manera sencilla en el Wilfrido, de Ah, visitantes. mira, mira. Y le habíamos pegado a todos los equipos. Con el que Sí, habíamos sí, batallado era Centinelas, en aquel equipo de Centinelas que era un equipote donde sí, traían a Pepe Toño Moreno, una gran sí, línea ofensiva, una muy buena sí. defensiva. Habíamos batallado con ellos. Ya ves que ese año la final fue Águilas Blancas Centinelas. Sí, exacto, exacto. Nosotros, Entonces viene esa semifinal, son ustedes casa viernes en la noche, Águilas Blancas que pasó de cuarto, pues panzazo, Beto. Era un aparentemente juego no habría de trámite, problemas. Era un correcto, era un juego de juego de trámite trámite. para nosotros, así lo habíamos Y, visto. Era un juego de trámite para irnos a la final, pues claro, prácticamente contra los contra Centinelas, que era el otro Centinelas, equipo fuerte, ¿sabes? contra Ujú. Centinelas, esa final iba a ser en Monterrey, Iba a ser en Monterrey la iba a final. ser en Ya Monterrey. teníamos lista una fiesta ahí en Monterrey. No me Por primera digas. vez en la conferencia grande los Borregos llegaban a la final y en casa, Ajá, pues olvídate, Beto, fue sí, sí. pesadilla, nada nos salió. Eh, Muchos errores. En el primer cuarto, Beto, yo volteé a ver el marcador, íbamos 21-0 y habían corrido en el reloj apenas 3 minutos de juego. No me digas, ¿por qué? ¿Cómo fue? A ver, recuérdanos eso. En la primera serie ofensiva, le Ajá. interceptan a Jaime de anotación. Ah, En la ya. segunda, no, le pegan a Jaime Canedo, le Ah, es sale la de volando el balón, Canedo, es le la de cae en las Canedo. manos y se va a touchdown. Casi 90 yardas, sí. Y ya íbamos nosotros ahí medio moviendo el balón. Y luego en la otra le vuelven a interceptar Néstor García, el hermano del coach Martín García, en el Ah, ya. 47. Le vuelve a interceptar a Jaime y se le devuelve la anotación. Entonces prácticamente llevábamos 3 drives. La defensiva habíamos entrado una vez, Beto, y habíamos recuperado un fumble. Ve La nada defensiva había entrado más. una vez y ya íbamos 21-0. No me digas, hijo, no, no, esas son noches así extraordinarias, o sea, Y que no te sale nada. que no te sale Y nada, la man. verdad es que las blancas, tú sabes que a ese equipo les dejas tantito chance y no los Sí, bajas, Beto. sí, Es un sí, no. vuelo, se prenden y adiós, Sí, se te sí, suben y ya no los exacto. bajas, ¿eh? Y la verdad es que ese día Pepe Campuzano, el quarterback de las blancas, se echó un juegazo junto con Sí, Sergio Olvera y su sí, defensiva que prácticamente nos aventó 20 sí, puntos. Y pues sí. fue una pesadilla, Beto. Quedamos 31-3. 31-3, no, hombre, Pudimos sí, sí, hacer qué absolutamente partido, nada. fue Nada, memorable, nada. man, ¿no? Fue de esos Sí. así muy, muy raros. Eso es 91, 92, 92, sí, 92. ya estaba de quarterback Jaime, y Y todavía Jaime estaba Urquidi, Ricky Vela, Beto. estaba ¿Te Ricky acuerdas del Chico Vela, Maravilla? Que tú bien claro, lo bautizaste con claro, el Chico sí, Maravilla. sí. Teníamos a Ricky Vela, teníamos a Ricardo Treviso, teníamos a Sonrisas Martínez, tenemos a Benjamín Corrito, o sea, teníamos, ¿Sonrisa y se fue contigo el mismo año? sí, El correcto, mismo año.
quedamos campeones juntos y nos fuimos Quedan juntos. campeones y se fueron Sí. juntos, sí, no, sí. Híjole, pues qué difícil. Y entonces ya viene 93, Viene el 93 otro y bárbaro. juegazo, ya Juegazo. traían un equipazo, Sí, llegan a la final, en son casa. en casa finalistas y enfrentan a Héctor Linares y las Águilas Blancas y se dan un agarrón, Javier. Recuerda esa intercepción de Ricardo Martínez, de Richard, el número 31 de los Borregos. Ya los Águilas Blancas en la serie ofensiva para volvernos Para el darle juego, la ya vuelta. al final del tiempo, y Sí, cae esa intercepción de Rivas, de Ricardo sí, Rivas, y sí, pues prácticamente le pone el último clavo al ataúd al juego, sí, pero fue un juegazo, ¿eh? sí, Esas Águilas Blancas de esa época, de verdad, Beto, mis respetos, sí, grandes jugadores, mucho talento, mucho corazón, lo que los caracteriza a ellos sí, siempre como Águilas sí, Blancas, y la verdad es que fue un juegazo, ¿no? Un juegazo, un sí, juegazo. México se juega un fútbol de gran nivel, Beto. sí, Pueden pasar las décadas, hemos hablado de diferentes décadas, hablamos de los 80s y luego ya estamos ahorita en los 90s y juegazos y van pasando estrellas. Yo ahora veo publicaciones de Canario Morales de Salón de la Fama y veo los chavos que pone y dijo, hijo, yo jugué contra todos ellos, yo los conozco, yo los enfrenté y qué bárbaro. O sea, sí. pasan el tiempo y van pasando superestrellas y grandes jugadores, Beto. La verdad es que ha ido evolucionando el fútbol, ha ido creciendo y ha ido dando creces poco a poco. Yo Sí, he sido sí, parte de la historia del fútbol como claro. jugador y ahora como coach llevo casi 30 Es, años. es, es lo que le cuento yo a mi hijo, que pues está chamaco, tiene 22, ¿no? Entonces le digo, no, es que el fútbol americano de Liga Mayor siempre ha sido espectacular, mano. No necesitamos hacer más, o sea, todas las épocas han sido espectáculo de primer nivel, entrega al máximo, buenas jugadas, partidos muy entretenidos. Nuestro fútbol americano es muy bueno y siempre lo ha Es sido. increíble, Beto, es una fiesta. Ahorita que platicas de eso, hace poco publicaron en algunas páginas por ahí un juego, un clásico de los 70s, en Sí. el Estadio Azteca, hasta el gorro, Beto, Hasta el gorro, con un sí. juegazo. Nos vamos a finales de los 70s, esos duelos Águilas Blancas, cuando nos vamos a los 80s, a los 90s, a los 2000s, a ti que lo viviste como Sí, comentarista deportivo, te tocó una época de oro sí, del fútbol sí, en donde sí. pues prácticamente tú bautizabas a las estrellas del momento y brillaban. Yo veo el túnel del tiempo a veces que sacas y digo, hijo, qué chulada, qué bárbaro. Eso sí Sí. era fútbol americano, o sea, no, Sí. no, increíble, Siempre ha sido, increíble, siempre Beto. ha sido. Siempre, siempre, Ya de siempre. ahí, Javier, terminaste como campeón. Pues mira qué manera de terminar tu elegibilidad como campeón ya ahora con los Borregos. ¿Hubo selección nacional ese año? Sí, Beto, sí, 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 hubo. sí, sí, fue ¿Contra en quién Monterrey, sí. jugaron? ¿Contra quién Fue jugaron? contra, híjole, no me acuerdo, Beto. No ¿Quién me acuerdo habrá quién jugó. sido Pero en 93? esas épocas todavía se Todavía jugaba traen contra equipos. universidades, Sí, ajá, traían universidades de División universidades. 2 o División 3 División 2 o 3, y sí. eran complicados, ¿eh? Sí, Esos sí, juegos sí. cuando era un ¿Sabes equipo, quién fue? McMurray. Fue McMurray, pero sí se jugó en Ciudad Universitaria. y se jugó en CU, se Fue en jugó en CU, CU, sí, fue en sí, sí, CU sí, contra McMurray así University. es. Buen juego, buenos Y gringos acá tejanos no, no, y le juegazos, ganó Beto, México, y le ganó México. sí. Sí. Y en 89, yo no jugué en 90, pero y también hubo un muy buen tazón azteca en el CU también contra las Mulas, no me acuerdo de la universidad. Ajá. Juegazo también porque era un equipo. Antes de ese, en 80 jugamos contra Western New Mexico, Ah, un ya. equipo también consolidado y pues la verdad es que es más complicado jugar contra un equipo que contra una selección de varios chavos, porque Sí. prácticamente llegaban aquí a entrenar 4 o 5 días y ahorita pues cuando era antes, pues era un equipo que Sí. venía consolidado, ¿va? Pero no, la verdad es que muy buenas experiencias en el fútbol No, americano. qué bueno, qué bueno. Y Muy ya buenas experiencias. tendríamos que abrir otro programa, mi estimado Javier, para hablar de tu trayectoria de coach, pero esa ya la dejaremos para después. Aquí te veo con Los Ángeles de la Ciudad de Sí, México. Beto. Qué buena experiencia No, con no, esos no, no, no. Ángeles. Olvídate, un súper proyecto, Beto. La verdad es que el licenciado Juan Carlos Becerra siempre ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo detrás del fútbol en la Sí, trinchera en la que se encuentra. Siempre trata de impulsarlo, de darlo a conocer, de ayudar. Y la verdad, mis respetos para el gran licenciado Becerra, porque a pesar de que mucha gente no lo conoce, porque él siempre está atrás de la televisión o atrás de proyectos, ha hecho un trabajo por el fútbol americano de México y sí, ese realmente son los jugadores que, pues, que necesita el fútbol, ¿no? Esos egresados salen del fútbol americano
que sigan impulsando nuestro deporte porque realmente lo necesitamos. Algunos como entrenadores, algunos como el licenciado Becerra, algunos como Sí, tú detrás de las pantallas, pero la verdad es que estamos por todos lados, Beto, sí, y siempre encontrarnos, aunque fuimos contrarios, sí, te encuentras grandes amigos sí. y siempre que pueden te van a ayudar. Este proyecto de Los Ángeles, que lástima que duró 2 años, que encabezó Mario Delgado, que anda ahorita como dirigente ahí de Morena. Aquí vemos al coach Jamal, ¿no? Al coach Treviso, estaba el coach Olvera, y era fútbol americano para chavos, con muchos problemas de la sociedad, del México real, enseñarles fútbol desde los fundamentos y muchos de ellos sí llegaron incluso a jugar Liga Mayor y una gran satisfacción. Como dice Eduardo Yáñez en una entrevista aquí, el actor, no sé si has visto la entrevista, Sí la él vi, Beto, cómo dice, no. ojalá debería haber muchos más equipos, porque no tienen la idea de cómo es formativo y enseña valores y pueden causar a muchos chamacos que traen muchos problemas familiares y que son ajenos a ellos, pero los traen encima y el fútbol americano es un liberador y es un detonador de gente bien hecha como tú, Javier. No, hombre, Beto, muchas gracias. Y la verdad es que sí, déjame mencionar esto, el proyecto en el que tuvimos la oportunidad de estar juntos en Los Ángeles del DF, encabezados por el licenciado Becerra y por el coach Adolfo Jamal, la verdad es que fue un gran trabajo el que hicimos ahí, hacer un equipo de cero, Beto, con chavos que en su vida habían jugado, con chavos con problemas económicos, con problemas de escuela, lograrlos que entraran a estudiar, que lograran hacer deporte, que lograran formarse como personas y como tú indices, lograrlos hasta llegar a jugar Liga Mayor, muchos de ellos a muy buen nivel. La verdad es que valió la pena, Beto, valió la pena cada esfuerzo que hicimos por ahí y siempre agradecido con ese proyecto con el licenciado Becerra porque aprendí muchísimo de lo que es coachar, el ponerse el overall y realmente enseñar a los muchachos desde nada. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para el JC Becerra, para el coach Un abrazote. Jamal. No quiere darnos entrevista el coach Jamal, hombre. También él es una leyenda, él es un ícono, pero Sí. tarde o temprano lo vamos a convencer. Javier, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué interesante trayectoria. Ahora te conocemos mucho más. Fuiste una época, Javier, y, Gracias, y Beto. eso se gana con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con mucho corazón, como bien dices, Javier. No, hombre, Beto, muchas gracias. La verdad es que podríamos estar tú y yo aquí días platicando sobre fútbol y no acabaríamos nunca, pero bueno, aquí tenemos el tiempo contado. Ojalá pudiéramos tener otra oportunidad de platicar de los grandes maestros que tuve yo como coaches. La verdad es que leyendas del fútbol americano nacional y eso Sí. me ha ayudado mucho a lograr el ser head coach ahora de un programa de una universidad nacional. Entonces, pues ojalá Sí. tengamos la oportunidad de platicarlo, Beto. Te deseamos muchísimo éxito, Javier. Estás haciendo muy buen trabajo ahí con las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un saludo a toda la gente de Chihuahua. Compartan esta entrevista para que conozcan verdaderamente la trayectoria de uno de los grandes, grandes figurones del fútbol americano, Javier Treviso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Al contrario, Beto, muchas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. No olviden receptor entrevista y además ya revisar todo el catálogo, Javier, porque tenemos, híjole, de chile, mole y pozole. Desde Roberto de Leo, Hugo Latisnere, Eric Strebel, Carlos Cupido, Jacinto Licea, todo el mundo ha pasado ya por esta entrevista y nos permite conocer el fútbol americano y que nos la cuenten las personas quienes le escribieron, como tú, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazote.